porque quisiéramos que la vida fuera perfecta, porque quisiéramos que el mundo fuera ideal, pero no lo es. Cuando tú tienes algo por qué vivir y tienes algo por qué morir, nunca pierdes la esperanza. Cuando tienes esa parte que te jala hacia la vida, te vienen huracanes, tempestades, dificultades, te vienen enfermedades, te vienen luchas, te vienen tantas cosas, pero no te rindes, porque tienes cosas que valen la pena para seguir adelante. Sigue luchando, no te detengas. Dios está contigo. Así que nunca pierdas la esperanza. Y si tienes que aprender a vivir en cualquier circunstancia de la vida, y ahí viene la resiliencia del ser humano. Ahí viene, hermano, la capacidad que Dios nos ha dado al ser humano para sobreponernos a lo que tengamos que sobreponernos en la vida. Cuando nos llegan los golpes de la vida, nos cuesta mucho el choque, pero no solamente el choque, después tenemos que aprender a vivir. Porque hoy voy a comenzar con el tema de la persecución y el asesinato de más de 6 millones de judíos en Europa por Hitler. Y precisamente en Alemania. Y entonces esos judíos regados por todo el mundo, hermanos, por todo el mundo había judíos. Cuando Hitler comienza a escalar en el poder en Alemania en los principios ya del año del 1930. Así que cuéntele, desde el año 70 hasta 1930, el pueblo de Israel está esparcido por muchos lugares, ¿sí? Y entonces Hitler llega al poder y comienza a subir hasta que llega a ser vamos a llamarlo en nuestros términos, el presidente de su país. Pero Hitler entonces comienza ahora una persecución en contra de los judíos. Y comienza primero, escuche esto, a despersonalizar a los judíos. Y comienza a repartirse una propaganda en Alemania con imágenes distorsionadas, con judíos con rostros deformados, con rostros de extraterrestres, con rostros con orejas grandes, con narices grandes, deshumanizando, despersonalizando al judío y quitándole el estatus de ser humano para empezar a abrir camino a la persecución de los judíos. Y entonces la gente empezó a crear aversión, enojo en contra de la población de los judíos en Alemania. Pero todo comenzó con una despersonalización, desfigurando sus rostros, diciendo que las enfermedades eran transmitidas a través de los judíos, que ellos provocaban las pestes. Y entonces la gente empezó a crear algún sentimiento negativo en contra del judío en Alemania. Y ahí el enemigo ya estaba abriendo espacios, abriendo ruta para que comenzara una persecución directa, porque hasta ahora era indirecta. Hasta que llegó el momento en lo que se le conoce como la noche de los cristales rotos, donde los alemanes, donde ya los oficiales del gobierno alemán bajo la autoridad de Hitler
empezaron a romper los cristales y a atacar todos los negocios y las casas de los judíos. Por eso se le llama la noche de los cristales rotos. Empezaron ahora a romper cristales, quemarle sus casas, y empezó una persecución directa ya abierta en contra de los judíos. Y los comenzaron a separar, les quitaron sus negocios, muchos de ellos eran muy prósperos, eran hombres muy preparados académicamente, muchos de ellos eran personas, muchos de ellos eran doctores, muchos de ellos eran abogados, y era un sector de la población que vivía en Alemania y en Europa, que eran extremadamente trabajadores, eran muy productivos y despertaron muchísimo envidia y con eso odio en el corazón de mucha gente por ser tan trabajadores, tan prósperos. Y entonces les quitaron sus negocios, les empezaron a quitar sus casas y empezaron a aislarlos y a separarlos de la población. Y no les permitían salir de lo que hasta lo que se conoce como guetos, ¿sí? Hoy la palabra gueto, ¿verdad?, se usa muy ligeramente. Creo que le quita mucha sensibilidad al concepto de gueto, porque el concepto de gueto eran esos lugares donde empezaron a meter a los judíos. Y estaban hacinados, eran tantísimos, hermanos, que era porque estaban limitados en esos guetos, limitados de alimento, limitados de trabajo. Empezaron ahí y luego comenzó ahora, a partir de eso, ya los guetos estaban tan saturados, tan llenos de gente, que empezaron a sacar de los guetos a los judíos a campos de concentración para ponerlos como esclavos, para usar su mano de obra completamente gratis, para humillarlos, para maltratarlos, pero al mismo tiempo empezaron a eliminar a los judíos sistemáticamente porque querían completamente erradicarlos de toda Europa. Y así es como surgen los campos de concentración. Las fotografías que les voy a compartir ahora en este mensaje es el tercer campo de concentración, que se llama Sachsenhausen. Había dos antes que así que este campo de concentración era un campo de prueba en el que los alemanes estaban probando cómo iban a hacerle para luego desarrollar campos de concentración más sofisticados. Y entonces en este campo de concentración, Hitler lo primero que hizo fue comenzar a meter ahí a presos políticos. Todavía no era para judíos. Todo aquel que se opusiera en contra de su régimen y en contra de su gobierno era enviado a este campo y a los otros dos que ya estaban, y empezó a meter primero a presos políticos y luego después empezó a meter ahí a homosexuales. Y luego después, posteriormente, también metían a los testigos de Jehová, y posteriormente empezaron a meter judíos hasta que se convirtieron ya en lugares para el asesinato masivo de judíos, donde Hitler asesina a más de 6 millones de judíos alrededor de toda Europa. Hitler comienza a conquistar a otros países como Polonia, Francia. Comienza a conquistar toda Europa y domina literalmente Hitler toda Europa. Y entonces hay una persecución contra judíos que ya no solamente está en Alemania, sino que está en todos estos otros
países que ya Hitler había comenzado. Este campo de concentración, si me pones la primera imagen, esta es una caminata que uno hace desde donde lo deja el autobús, y esta es la entrada, ¿verdad? Uno camina donde lo deja el autobús hasta esta entrada, y ahí está bien claramente, ¿verdad? Dice campo de concentración, está en alemán. Pero ese es el nombre al lado derecho, Sachsenhausen, más o menos así se pronuncia, creo yo, ¿verdad? Es todo lo que aprendí de alemán. Y yo creo que mi esposa y David sintieron lo mismo, pero empezar a llegar, en cuanto uno llega a ese pueblo, espiritualmente empieza a haber una pesadez, una carga, porque fue un lugar donde la maldad, el pecado, la maldad del hombre quedó registrada en el ambiente espiritual, hermanos. Y yo empezaba a sentir una pesadez, una carga en mi espíritu conforme iba caminando hacia allá. Y si me permiten ser honestos, yo quería ir a visitar un campo de concentración y al mismo tiempo no quería. Era como una decisión dividida en mi corazón, porque yo sabía que me iba a enfrentar a un ambiente espiritualmente difícil y emocionalmente de mucho choque. Cuando fuimos con el grupo de hermanos a Israel, y en Israel hay un museo, el Museo del Holocausto. Hermanos, hay fotografías y hay imágenes en ese museo de Israel que quebrantan el corazón del ser humano. Y yo recuerdo la primera vez que yo fui a Israel y visité este museo del Holocausto. Recuerdo lo difícil que fue emocionalmente, y recuerdo haber visto imágenes que duelen tanto, hermanos. Y esta última vez que fuimos con el grupo, uno va mirando todo aquello y uno piensa, ¿cómo puede el hombre llegar a ser tan perverso y tan malo? ¿Cuánta maldad puede el hombre acumular en su corazón y perder la sensibilidad hacia la vida? Y esta última vez que fuimos y llevamos al grupo hoy al Museo del Holocausto en Israel, pues iba yo caminando y para mí era la tercera ocasión que entraba a ese mismo museo y no deja de sentirse lo mismo, la verdad. Y en eso alcanzo a Gabriel, que él iba haciendo el recorrido por el museo, y lo veo llorando. Y dije, es que no nada más es algo que yo siento, es algo que el ser humano con sentimientos normales es quebrantado ante situaciones de ese tipo, ante imágenes de ese tipo, porque es muy difícil ver una retroexcavadora con esas grandes palas, hermanos, así enorme, no esas pequeñas, esas palas grandes, hermano, arrastrando cuerpos por centenares de cuerpos y miles de cuerpos con una retroexcavadora. Yo no sé cómo se llaman esas en inglés. Es que trae una pala muy grande enfrente, un bulldozer, arrastrando cientos, miles de cuerpos para ser sepultados, para ser echados en fosas comunes, como no se harían ni siquiera con los animales. Algo terrible. Y uno se pregunta, ¿cómo puede el ser humano llegar a ser tan malo y tan perverso? Así que cuando vamos llegando a este lugar, mi espíritu se inquieta y decía, antes de ir al lugar,
De hecho, fue el último lugar al que fuimos porque en cierta manera yo quería como que posponerlo para que no sucediera. No sé si me explico. Al mismo tiempo quería poder estar en contacto con una realidad y al mismo tiempo como que quería evitarlo por la carga emocional y la carga espiritual que hay al llegar a un lugar como ese. El guía de turista que agarramos para ese tour, para ese viaje, que fue el único guía que pagué, nos dijo: los voy a llevar, les voy a explicar, voy a entrar con ustedes al campo, pero les llaman barricones o barricadas, yo no sé cuál es el nombre correcto, los dormitorios donde concentraban a los judíos. Dijo: a esas secciones, nos dijo, yo no quiero entrar, yo he entrado ya tantas veces y cada vez que entro hay una carga emocional sobre mi vida. Y él nos explicaba: y en aquel van a encontrar esto y esto y esto y esto, pero él no entraba por la carga tan fuerte emocional que hay en eso. ¿Qué hay en este museo? Esta fotografía, la siguiente, no sé si me puedes poner el clic, hija, y no sé si lo pudiéramos hacer funcionar para yo moverlo desde acá, y si no está bien, tú me lo mueves desde allá. Esta es una maqueta y se las explico. Este sería el frente. Esta cosa ni tiene batería, ¿o sí? Este sería la maqueta del frente del campo de concentración. Hacia el lado izquierdo estaban las oficinas, ¿verdad?, para los oficiales de la SS. La SS de los alemanes era el servicio secreto, pero era una rama especializada del ejército encargada de cosas muy, muy terribles alrededor de toda Alemania, y eran ellos los que estaban a cargo de la vigilancia de los campos de concentración. Y esta era la maqueta, y esta parte que ustedes miran aquí abajo es una ametralleta de las que habían usado desde la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial había sido en 1914-1918. A ver si nos regresan las imágenes. Parece que no. No sé si me puedan. No quiere trabajar. Ok, gracias. Nomás síganme por favor ahí. Y entonces esta es una metralleta, es la metralleta original que en la parte alta de este edificio, en donde está esa torre, desde ahí tenían esa metralleta y desde ahí vigilaban todo el campo de concentración, y si había alguna revuelta o había algún rebelde que quería rebelarse en contra de lo que estaba pasando allá adentro, o había un intento de fuga, desde la parte alta directamente disparaban sin ningún aviso, absolutamente nada. Así que yo quiero que se ponga usted en el lugar de aquellos miles de presos, ahora ya incluyendo judíos, porque había una sección para los presos políticos, pero ampliaron otra sección cuando empezaron también a mandar a los judíos, al pueblo de Israel en ese lugar. Imagínese usted saber que todo el tiempo usted está bajo la mira de alguien y que está esperando un error, está esperando una mala actitud, está esperando cualquier cosa, y todo el tiempo, las 24 horas del día, estaba esa metralleta en la parte alta. Te pasas un slide y vas a la siguiente, hija. Ahí está una fotografía original. Ahí están toda aquella cantidad de presos en este campo de concentración, y esa parte que usted mira ahí, esa era la ametralladora que les acabo de enseñar en la maqueta
Así que así aprendieron. Yo no digo a vivir, sino digo a sobrevivir en ese lugar, todos aquellos presos. Te regresas una, por favor, hija. Y estos eran algunos de los elementos de tortura que usaban para golpear constantemente. Hay un libro que voy a estar hablando mucho de él en las siguientes semanas, de el doctor Viktor Frankl. Viktor Frankl escribió un libro que se llama El hombre en busca de sentido. Es uno de los libros que más me ha impresionado. Si ustedes quieren comprarlo y leerlo, así se llama, El hombre en busca de sentido. Y dice Viktor Frankl, él fue un prisionero en campo de concentración, pero en Auschwitz, estaba en Alemania. Y él dice que él deseaba que el objetivo de los presos, me regresas a la imagen, o a la siguiente, hacia adelante, que el objetivo de los presos era siempre quedar en la parte central de la formación, porque si quedabas en las orillas y quedabas un poquito desalineado, o si el guardia de las SS le daba la gana con cualquiera de esas cosas que les mostré, los golpeaban en la cabeza, y que ellos decían el mejor lugar para estar era en las partes del centro. Si quedabas en las orillas, siempre corrías el riesgo de que te golpearan y que hicieran cosas terribles en contra tuya. El siguiente. Este era el campo de concentración, o al menos intenté tomarle la foto más amplia posible. Esta sección de aquí, esta parte, era donde los juntaban a tomar lista, y ahí les tomaban lista 2 veces por día, mañana y en la noche. Ahí se tenían que parar a la orilla, en esta parte, en este círculo de la mera orilla, había una pista de diferentes tipos de terreno, de piedra, donde la marca de zapatos Adidas mandaba sus zapatos, sus tenis, para que los prisioneros de este campo de concentración probaran la suela de los zapatos, que estuvieran en la calidad que los zapatos Adidas querían que tuvieran. Y allí era probado en los presos de una manera muy terrible y sádica. Usted podría decir: qué privilegio probar zapatos. Le prometo que no quería probar zapatos, ¿verdad? De una manera sádica. Allí estaban en estas porciones, no sé si se mira bien, ahí se mira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rectángulos, y para atrás había más rectángulos que eran, algunos los llaman barricones, otros los llaman, yo no sé, para mí eran como una especie de galerones largos, rectangulares, que evidentemente ya no están. Esos 2 que están ahí son originales. Ese era la lavandería y esta era la cocina. Pero en cada uno de esos rectángulos estaba unos de esos dormitorios para los judíos en ese lugar. ¿Me pones la siguiente, por favor? Esta ya es una fotografía, la siguiente. Esta ya es una fotografía de la maqueta, ¿verdad? Y me pones el siguiente, por favor. Y en la entrada de ese lugar, dice allí en alemán, dice: y el trabajo te hará libre. Qué perversión de la escritura, ¿verdad? Porque la escritura dice: y conoceréis la verdad, y la verdad
os hará libres. Pero a ellos les ponían, y el trabajo te hará libre, porque los obligaban a trabajos forzados. ¿Me pones la siguiente, por favor? Esta es la parte interna de esos galerones. Vete hasta la número 14 primero, hija. Este es un galerón o barricón o barricada, no sé cuál sea el nombre más correcto. No es original por fuera, es reconstruido, de hecho fue también quemado, pero en la parte de adentro hay algunas cosas todavía original que les quiero enseñar y que les quiero mostrar de las cosas que vivió el pueblo de Israel. Esta era la sección de los judíos. Esto se está en la sección precisamente de los judíos. Regresas por favor a la número 10, hija. Estos eran una especie de lavatorios donde almacenaban agua para los presos. A lo mejor al verlo así se podría pensar que qué bueno que tenían un lugar para asearse. No era posible el asearse, porque les daban aproximadamente 30 segundos nada más para entrar ahí y hacerse lo que se podían hacer en un periodo bien limitado de segundos. Ni siquiera era un tiempo prolongado, muy grande, y ellos entraban y como podían se aseaban. Muchos de ellos, hermanos, y discúlpenme si soy un poco gráfico en decirlo, pero muchos de ellos se hacían de sus necesidades en donde quiera que estuvieran en el trabajo, porque les daban nada más de 2 a 3 minutos para hacer de sus necesidades, una vez en la mañana y una vez en la noche, nada más. Durante todo el día era trabajo y trabajo y trabajo y trabajo, y muchos de ellos se hacían de sus necesidades en su ropa. Muchos de ellos llegaban aquí a intentar asearse o a intentar limpiarse un poco después de un día muy arduo de trabajo. Les daban solamente 2 comidas al día, una en la mañana y una en la noche, pero lo único que les daban de comida era caldo. Les daban una porción de caldo nada más, pero el puro caldo. El que servía la comida solamente a sus amigos y a sus conocidos le agarraba de la mero abajo de la olla que le saliera un poco de verdura o que le saliera a algunos elementos sólidos de la olla, pero solamente a los que él quería que les tocara un poquito. A todos los demás era el puro, literalmente el puro caldo del alimento que les daban, nada más, 2 veces al día. Y ellos, me pones el siguiente por favor. Este era el único que llegaba a tener retretes, ¿verdad?, para sus necesidades, pero eran, hermanos, estamos hablando de miles y miles de personas en ese campo de concentración. Muchos de ellos lograban usarlo, muchos de ellos ni siquiera podían usarlo, porque el tiempo que les daban era demasiado limitado para ir al baño. El siguiente, estas eran los dormitorios y estas sí son piezas originales. Esto que les he venido enseñando eran piezas originales, eran literas de 1, 2, 3 camas. Lo peor que le podía suceder a una persona era que le tocara dormir en la parte de abajo o en la parte de en medio, porque repito, muchos de ellos enfermos del estómago, muchos de ellos entonces desde arriba le escurría a las personas que dormían en la parte baja, y aquello era
asqueroso, era terrible, era una vida miserable. Y no es que había una persona aquí, otra aquí y otra allá. Había 3 personas acomodadas en una litera de tamaño individual. ¿Está escuchando? 3. Uno así, otro así y otro así, pegado espalda con espalda. Había lugares donde acomodaban a 7 en cada uno, y tenían que dormir así, atravesados con los pies colgando, como podían acomodarse hasta 7, 8 personas cuando los campos de concentración estaban sobrepoblados, y así que podían dormir, si eran 8 y 8, 3 por 8, 24 personas en una litera, y así tenían que dormir. Estos lugares se llenaban de piojos, hermanos. Dice Víctor Franco que a veces llegaban a tener oportunidad y tiempo en la noche antes de dormir de sacarse los piojos unos a otros, quitárselos del cuerpo, y que eran las noches en las que a veces lograban dormir mejor, pero que no siempre era así, porque estos lugares estaban saturados de porquería, saturados de piojos, saturados de cosas terribles, enfermedades de todo tipo, gente sin asearse, débiles, hermanos. Los trabajaban de sol a sol con solamente un caldito en la mañana y un caldito en la noche, era todo, golpeados, azotados. Muchos de ellos fueron perdiendo esperanza de vida, hermanos. Por eso titulé este mensaje: nunca pierda la esperanza. Y ahorita voy a ir a la parte espiritual. Deme unos minutos. Quiero ponerlos en el contexto de lo que en esos campos de concentración se vivían. Así que ahí estaba esa cantidad de presos durmiendo en esos lugares. Pero quiero que le preste atención a la siguiente fotografía. Si ustedes ven acá, ahí están todas las literas. Miren, yo debí haber hecho una toma un poco más abierta, pero no teníamos tiempo. Ahí están todas las literas que le acabo de enseñar, y en este rincón había un lugar especial. La persona, este rincón, esta era una cama para una sola persona. Podía tener sus 1 o 2 muebles, podía tener una silla. Esta persona gozaba de ciertos privilegios, ciertas cosas le eran permitidas. ¿Y quién era el que tenía estos privilegios? Les llamaban capos. De ahí viene la palabra, de ahí viene eso que nosotros usamos para asuntos del crimen organizado, el capo. Los capos eran presos también del campo de concentración, y los agentes de la SS localizaban de los presos al más perverso, al más malo de todos, al que tenía una personalidad ruda, violenta, agresiva, y entonces lo ponían a cargo de ese grupo de personas, de esa barricada, y lo ponían a cargo. Y este hombre, dice Víctor Franco, que había capos que llegaban a ser más malos y más perversos que los mismos agentes de la SS. Dice que había capos que eran terriblemente malos, que los golpeaban, los azotaban. Era una persona con el hígado negro, como decimos por ahí, de malos sentimientos, quien estaba a cargo de los mismos presos. Era un preso a cargo de los presos, que por obtener privilegios, que por obtener un lugar, un trato preferencial, era capaz de darle la espalda a sus mismos compañeros de prisión y de persecución. Muchos de ellos, cuando fueron liberados, los mismos presos los asesinaron, los mataron. Muchos de ellos
lograron huir, pero eran aborrecidos por los presos, por la forma en que los trataban. Ya casi termino con la fotografía, con las fotografías. Vete por favor a la número 15. Y ahí tenemos uno de los, esta era la vestimenta que tenían que usar, y era de una tela que con el frío se volvía como cartón, se volvía dura y que les provocaba exceso de frío. ¿Qué querían los alemanes? ¿Qué querían los nazis, los de la SS con todas estas cosas? Que se muriera de una forma natural la mayor cantidad de presos posibles para no tener que ellos asesinarlos y matarlos, y ahorrarse el costo, ahorrarse el dinero que les costaba el asesinar a tanta gente. Por eso les daban ropa que con los fríos que hace Alemania, nos tocó vivir días muy muy fríos, y ellos era todo lo que podían, con lo que se podían cubrir o tapar. Duraban hasta 6 meses con la misma ropa. Olvídese de lavarla, y olvídese de ponerle Suavitel y de ponerle nada, ¿verdad? Así tenían que vivir por todo ese tiempo. La siguiente, hija, por favor. Esta mesa que usted mira ahí era una mesa de tortura. Ahí los ponían en esta posición y los golpeaban y los azotaban hasta destruirles la espalda, ¿verdad? A dejarlos completamente golpeados. La siguiente era una carretilla en la que cargaban los cuerpos de los muertos, hermanos, y se los llevaban. La siguiente, ese palo que usted mira ahí, ¿me das el siguiente, hija? Gracias. Esa era una regla, hermanos. Esa era una regla que se la ponían en la espalda al preso para medir con exactitud la parte de la nuca donde les iban a disparar, y les marcaban con una X aquí así en la parte de la nuca, y con ese les medían por las diferentes estaturas, les medían, les marcaban y los llevaban al paredón. Y entonces detrás de o diferentes lugares, y había una persona matando todo el día constantemente, persona tras persona tras persona tras persona. La siguiente fotografía es una toma un poco más cercana de lo que eran estos galerones, ¿verdad? Así están nada más delimitados y marcados para referencia. Y la siguiente es un paredón. Este lugar me fue muy impresionante, y el siguiente que les voy a platicar, porque colocaban a los judíos allí en esa parte, y desde acá era una máquina de asesinato constantemente. Y entonces los metían a unos quemadores, a unos hornos. Y entonces la siguiente imagen son lugares donde encontraron cenizas de muchos que fueron asesinados ahí. Y esas piedras que usted mira arriba, me das la siguiente imagen, por favor. Esas piedras, ya es un acercamiento, es porque el judío no le lleva flores a sus muertos a los cementerios. Para el judío las flores son señales de vida, y entonces ellos, en lugar de flores a las tumbas, les llevan piedras. Van, visitan a sus seres queridos y ponen una piedra arriba de sus tumbas, y lo hacen porque dicen es que la piedra no tiene vida, ya aquí ya no hay nadie con vida, y ellos creen en la eternidad. Y así como una piedra puede ser eterna,
así la vida de estas personas que están aquí son eternas. La siguiente, por favor, hija. Y después el paredón era muy costoso para los alemanes, porque para este tiempo ya Alemania entró en guerra con los países aliados, con Estados Unidos, con Inglaterra y también con la Unión Soviética. Ya estaban en guerra y entonces les estaba costando muy caro estar matando y era muy lento el proceso, y se hizo entonces la industrialización de la muerte, el matar, el asesinar judíos en cantidades masivas, aunque este no llegó a ser un campo de exterminio, pero aquí se hicieron las primeras pruebas para campos de exterminio como el de Auschwitz, donde asesinaban masivamente miles y miles de personas literalmente por día. Y entonces lo que hacían, metían a los presos por estos lugares, les hacían creer que iban a entrar a una zona de regaderas y les ponían baño, un letrero que decía baño, y los metían con engaños a estas zonas, y luego aquí los metían, y en un inicio por las paredes metían tubos, y por los tubos les metían a un gas que los asesinaba ya en masa, masivamente. Y entonces, una vez que todos los presos caían muertos aquí, los mismos presos sacaban a los muertos ya de ese lugar y los llevaban a la siguiente lugar. Los llevaban, me das la siguiente imagen, por favor, a estos hornos donde ya quemaban sus cuerpos. Fue muy impactante para mí, espiritualmente hablando, emocionalmente hablando, verlo, porque una cosa es leerlo. Esa es una de las razones por la que escogí Alemania, porque yo he leído muchos libros y mucha historia. Tengo enciclopedias completas de la historia de los judíos y de las cosas que tuvieron que vivir. Hay un libro que trae muchas historias de judíos, se llama El Libro Negro, y es bien diferente haberlo leído en libros, haber estado ahí en ese lugar. Pero luego hay un dicho que dice que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y entonces haber ido a ese lugar fue una experiencia difícil y al mismo tiempo una experiencia no sé si usar la palabra, pero déjenme usarla con cuidado, de gratitud a Dios, porque la maldad de Hitler y la maldad del ser humano, la maldad del hombre, quedó grabada en las memorias de este país y de esas instalaciones que ya les enseñé. Pero ahí mismo, y aquí la parte de la gratitud, ahí mismo quedó demostrado que el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Dios, y quedó demostrada la resiliencia que el hombre puede llegar a tener ante la adversidad. ¿Me están escuchando, hermanos? Quedó demostrado porque mataron a 6 millones de judíos, pero muchos de ellos sobrevivieron. Y muchos de ellos retomaron su vida de ahí en adelante. Muchos de ellos volvieron, hermanos, surgieron literalmente de las cenizas. Se levantaron, hermanos, de una condición de dolor, de persecución. Muchos de ellos eran niños en los campos de concentración, se convirtieron en padres, se convirtieron en madres. Muchos de ellos, el libro del que les voy a estar hablando, El hombre en busca de sentido,
Víctor Frankl es un psiquiatra, psicólogo que fue prisionero, ya llegó con toda su carrera, ya él era un doctor, un psiquiatra, cuando fue internado en estos campos de concentración. Y él escribe no para relatar solamente las atrocidades, sino que escribe haciendo un análisis, un perfil psicológico de los presos, de los guardias, de los agentes del SS, de los agentes, de los capos, de los que ya le hablé, de las diferentes etapas. Y escribe su libro y habla de 3 etapas, lo subdivide en 3 etapas. La primera la llama la etapa del shock, la etapa del choque, en el que después de tener una vida normal, después de tener una vida profesional, muchos de ellos, después de estar en paz en su familia, con sus esposas, con sus hijos, ahora vino un cambio. Por eso comencé mi mensaje hablándoles de cómo la vida, de repente cuando todo está bien, da vuelta y nos enfrentamos a cosas que no esperábamos. Y comenta Víctor Frankl en su libro que de repente ya está él de un momento a otro, él va metido ya en esos vagones del ferrocarril, ya como un prisionero, ya enfrentando la violencia, llegando a los campos de concentración, pasando el primer filtro para clasificarlos. Y dice que había un oficial de las SS que tenía su mano más o menos así, yo lo imagino, él lo describe en su libro, y él notaba que con su dedo apuntaba al lado izquierdo o al lado derecho. Y cuando él lo bajaban del vagón del ferrocarril, dice que aquel oficial apuntaba a la izquierda o a la derecha. No sabían qué pasaba a los de la izquierda, ni sabían qué pasaba a los de la derecha, pero los presos que ya estaban en el campo de concentración sí sabían. Y dice que a él lo mandaron a la derecha, y dice que a su amigo, a un amigo querido cercano de él, lo mandaron a la izquierda. Que cuando ya él estaba con el grupo de los que habían ido a la derecha, dice que él les preguntó: ¿y ustedes saben qué ha pasado con los que fueron a la izquierda? Dice que había una gran chimenea por la que estaba saliendo mucho humo. Le dijeron: mira, ese humo que está ahí está tu amigo. Es todo lo que ha quedado de tu amigo, solamente humo. Todos los que iban echados hacia el lado izquierdo eran incinerados, eran quemados en los hornos, y todos los que iban a la derecha iban a trabajos forzados, a vivir en esas condiciones en las que les estoy diciendo. Dice Víctor Frankl que el primera parte es enfrentarse a la realidad, al choque del cambio de vida. Es ahí, hermanos, cuando a nosotros a veces nos puede llegar en la vida, o nos ha llegado en la vida, un choque fuerte que no lo esperábamos. Porque ¿quién espera, hermanos, una enfermedad de cáncer en la familia? ¿Quién está esperando que un ser amado, un ser querido, muera en un accidente trágico o muera de un momento para otro? Nadie está esperando eso. Y la parte más fuerte es enfrentarse a la realidad del dolor, del cambio de vida. Y es ahí donde el ser humano entra a una etapa de su vida que es difícil, y muchos de ellos dice que querían suicidarse, pero estaba prohibido ayudar a una persona que quisiera suicidarse. Dice que estaba bajo pena de muerte querer ayudar a alguien para que no se suicidara. Y si alguien se colgaba, estaba prohibido cortarle la cuerda o ayudarlo a que se salvara su vida.
Es la etapa de choque, dice Víctor Frankl, que es tan difícil llegar a pasar esa etapa donde tu vida estaba bien y de repente ya no es la misma. De repente algo cambia y enfrentarte a eso es bien difícil. Y la segunda etapa, Víctor Frankl dice que es la etapa de sobrevivir, es la etapa de estar ya en lugares como esos y aprender a estar y a sobrevivir en esas condiciones. Dice que a los que hacían las cosas bien les daban un cupón que podían intercambiarlo por 6 cajetillas de cigarros o podían cambiarlo por 6 porciones de caldo. Y entonces dice que él, cuando llegaba a adquirir un cupón por 6, él las cambiaba por 6 porciones de caldo, porque él quería llegar a sobrevivir la crisis. Dice, cuando tú mirabas a una persona que cambiaba el cupón por cigarrillos, entonces esa persona había renunciado a vivir. Era señal de que por haber cambiado el cupón por cigarros en lugar de comida, era señal de que esa persona había perdido ya la esperanza, ya no quería. Dice que había gente que se quedaba y que no salía a trabajar y que ya los golpearan, les hicieran lo que, no importa qué les hicieran. Es gente que ya no les importaba nada, habían perdido la esperanza de vida, dice. Y es cuando dice, tienes que aprender a vivir en la condición que te tocó vivir. Por eso él escribe desde la perspectiva de un psicólogo, de un psiquiatra, diciendo cómo el ser humano aprende y tiene que aprender a vivir en cualquier circunstancia en que le tocó vivir en la vida. Vivíamos antes, él como psicólogo, como psiquiatra, vivía en su vida profesional, vivía con su familia. Él escribe a su esposa, él escribe que le mandó un recado a su esposa, le dijo a un amigo, le dijo, si tú llegas a salir vivo de este lugar y yo muero aquí, por favor dile a mi esposa que haber vivido con ella fue la mejor etapa de toda mi vida, que no sé si la voy a volver a ver. Después se dio cuenta que su esposa había sido asesinada también en un campo de concentración. Y si tienes que aprender a vivir en cualquier circunstancia de la vida, y ahí viene la resiliencia del ser humano. Ahí viene, hermano, la capacidad que Dios nos ha dado al ser humano para sobreponernos a lo que tengamos que sobreponernos en la vida. Porque quisiéramos que la vida fuera perfecta, porque quisiéramos que el mundo fuera ideal, pero no lo es. Ellos se dieron cuenta que no lo es. Y nosotros en diferente forma nos damos cuenta también que no lo es. Cuando nos llegan los golpes de la vida, nos cuesta mucho el choque, pero no solamente el choque, después tenemos que aprender a vivir. No importa qué. Quien se divorcia tiene que aprender a vivir como divorciado. A quien lo deja la esposa o el esposo tiene que aprender a vivir ahora sin la esposa o el esposo. Tiene que aprender a vivir. A quien le llega la enfermedad tiene que aprender a sobreponerse y a vivir en medio de la enfermedad, porque esa es la resiliencia de Dios en la vida de nosotros los seres humanos. Y la razón por la que yo escogí este mensaje para ustedes y platicarles estas historias tan crudas y tan difíciles, hermanos, es porque pensaba yo mientras andaba en aquel lugar, decía, Señor, qué grande eres, que le diste a ellos la capacidad de sobreponerse, de sobrevivir, muchos de ellos, recuperar su vida. Dice que muchos de ellos, hermanos,
después de salir de ese lugar, que es la tercera etapa de la que él habla, ahora tenían que aprender a vivir en libertad. Cuenta él una historia de una mujer que estaba en estos campos de concentración y que le dijo, tengo un amigo con el que platico todo el tiempo. Dijo, ¿quién es tu amigo? Dice, por la ventana, por una de las ventanas de los dormitorios, podía mirar a la distancia las hojas de un árbol, y ese árbol era mi amigo. Y yo platicaba con mi amigo todos los días. Todos los días platicaba con mi amigo el árbol. Y le pregunta, ¿y te contestaba el árbol? Dice, sí, siempre me contestaba. ¿Qué te decía? Me decía, yo soy la vida. Es lo que le contestaba el árbol a esta mujer. Yo soy la vida y yo sigo aquí. Aquí estoy. Se hizo una encuesta. Póngase sobre sus pies, con esto termino. Hicieron una encuesta en Francia con miles y miles de personas. Y en esta encuesta decía que las personas son resilientes y son capaces de sobreponerse. Escuche esto, fíjese, a sobreponerse al dolor, a las crisis más fuertes de la vida, cuando tienen algo por qué vivir. ¿Sí? ¿Me escucharon? Cuando tienen algo por qué vivir. Y más del 60% de las personas dijeron que ellos seguían adelante en su vida, seguían adelante luchando por salir adelante, porque tenían algo, tenían algo por cual vivir. Pero hicieron otra pregunta más en la misma encuesta. Dijeron que ese mismo porcentaje de personas seguían adelante en la vida, se esforzaban adelante para seguir, no importara qué pasaba, porque tenían algo por lo cual morir. No solamente algo por qué vivir, sino algo por quien vivir. Y me gustó una frase más o menos que no me la alcancé a grabar todavía de memoria del libro, pero dice algo así más o menos. Esa frase dice que hay gente que pierde las ganas de vivir y de seguir adelante porque no espera nada de la vida, porque perdió la esperanza y ya no espera nada de la vida y pierde las ganas de vivir. Muchos de ellos hasta se quitan la vida. ¿Sí? Dice, pero nunca pierdas la esperanza, porque no esperas nada de la vida. Más bien pregúntate, ¿qué espera la vida de ti? ¿Nota usted la diferencia? Quizás ya no espero nada de la vida, pero la pregunta es, ¿qué espera la vida de mí? ¿Qué espera la vida de mí? ¿Qué razones hay para que yo siga levantando el rostro, viviendo con esperanza, con fe, agarrado de la mano de Dios? ¿Cuántos darían su vida por los hijos? Levante la mano. ¿Cuántos hijos darían la vida por sus padres? Claro que sí. ¿No es cierto? Entonces no es nada más lo que tú esperas de la vida, sino lo que la vida espera de ti. Tienes que seguir luchando y aprender a luchar, no importa las circunstancias de la vida, como ellos aprendieron a vivir en medio del dolor. Pero cuando los países aliados entraron en guerra contra Hitler en 1944,
Ellos pensaban que iban a derrotar a Hitler en diciembre. Ellos entraron en guerra con Hitler en junio de 1944 y pensaban que en 6 meses, para diciembre del 44, ellos iban a derrotar completamente a Hitler. Ese era el plan de los países aliados. Y para diciembre dijeron, para diciembre, y entonces en los campos de concentración se empezó a escuchar la palabra de que para diciembre podían ser liberados de 1944. Muchos de ellos tenían años en esos lugares ya. Llegó diciembre de 1944 y los países aliados no lograban derrotar a Hitler. Lo derrotaron hasta mayo de 1945, es decir, 5 meses después, o casi 6 meses después. Y sabe que el índice de muerte más grande que hubo en los campos de concentración, de gente que se rindió, que perdió la esperanza y se entregaban a la muerte literalmente y dejaron de luchar por vivir, fue la gente que se dio cuenta que no habría para ellos libertad en diciembre de 1944. ¿Por qué? Porque perdieron la esperanza. Cuando tú tienes algo por qué vivir y tienes algo por qué morir, nunca pierdes la esperanza. Puedes ir llorando por la vida y limpiándote las lágrimas con una mano y con la otra, pero tienes algo y alguien por quien seguir adelante. Ese algo, alguien puede ser tus hijos, puede ser tu esposa, tu esposo, tu madre. Cuando tienes ese algo, cuando tienes esa parte que te jala hacia la vida, te vienen huracanes, tempestades, dificultades, te vienen enfermedades, te vienen luchas, te vienen tantas cosas, pero no te rindes porque tienes cosas que valen la pena para seguir adelante. Así que nunca pierdas la esperanza. A nosotros no nos han metido en esos lugares, no nos ha tocado tener que vivir amenazados por un capo todo el tiempo, no nos ha tocado, pero son otras nuestras peleas y nuestras luchas, ¿no es cierto? A veces es un problema con los hijos, a veces es falta de trabajo, a veces la vida financiera no está colapsando, a veces viene depresión, luchas, depresiones, ansiedades, pero tienes que salir adelante. Sigue luchando, no te detengas. Dios está contigo. Síguete esforzando, levanta el rostro. Siempre busca ese árbol que se mira por la ventana y dile a ese árbol, habla con ese punto de esperanza a la distancia. Y la respuesta que quizás te dé sea la misma que esta mujer tenía: aquí sigo, yo soy vida. Cierra tus ojos por un momento. La vida trae de todo. La vida es, yo no sé, es impredecible. Es retadora. Y yo quiero que te vaya bien siempre, hermano, hermana. Pero no te lo puedo prometer. Quizás ya lo has vivido, quizás te toque vivirlo, un cambio de vida en el que primero entrarás en choque. Quizás sea tan fuerte tu experiencia con el cambio, pero no te rindas. Cierra tus ojos. Quiero orar por ustedes. Padre, aquí hay guerreros, Señor, hombres y mujeres que estamos en el aquí